¿Alguna vez te has preguntado cómo un chico nacido lejos del poder, sin escuela ni apellidos rimbombantes, llega a abrir un camino nuevo sobre un continente desconocido y cambia para siempre la historia del mundo hispánico? Quédate, porque hoy vas a caminar por calles de piedra, oler pólvora y mar y escuchar el latido de una época en la que el valor y la ambición se medían con la misma vara. Francisco Pizarro nació en la ciudad extremeña de Trujillo a finales del siglo XV, cuando la península ibérica aún vibraba con las noticias recientes de la toma de Granada y se asomaba a un océano de posibilidades. La España de aquella época era un país en construcción, un mosaico de reinos que apenas comenzaba a reconocerse como nación y que, sin embargo, ya proyectaba su ambición más allá de sus fronteras. Pizarro llegó al mundo con el estigma de la ilegitimidad, hijo de Gonzalo Pizarro el Viejo, un capitán de infantería, y de Francisca González, una mujer sencilla. Desde el nacimiento, tuvo que cargar con la desventaja social de no ser reconocido por su padre y con la pobreza que marcaba la vida de muchos en aquella región seca. No conoció maestros ni libros. Su infancia transcurrió entre el polvo de los caminos y el cuidado de los ganados. En lugar de aprender a leer y escribir, desarrolló una sabiduría práctica, basada en la observación del campo y en la necesidad de sobrevivir con poco. La dureza de la vida rural curtió su carácter. Aprendió a guardar silencio, a desconfiar y a perseverar. Esta primera etapa de su vida, sin privilegios ni esperanzas aparentes, sembró en él una ambición silenciosa, un deseo de romper las barreras impuestas por su origen. Mientras Francisco crecía, España se transformaba. El descubrimiento de nuevas rutas marítimas por marineros como Cristóbal Colón abrió la puerta a un mundo desconocido. Las noticias de islas fértiles y de civilizaciones ricas en metales preciosos llegaban a Trujillo mezcladas con fantasía y exageración. Para jóvenes pobres y sin perspectivas, esos relatos eran chispas que encendían la imaginación. La península estaba llena de hombres sin tierras ni herencias que buscaban una oportunidad y que veían en el océano una válvula de escape. Pizarro, acostumbrado a la sobriedad de Extremadura, supo que su destino no podía quedarse entre las colinas de su tierra natal. Animado por la ambición y por la necesidad, bajó a Sevilla, el puerto más importante de Castilla, donde las naves se alistaban para partir hacia las Indias. La ciudad portuaria era un hervidero de voces, olores y gestos. Allí se mezclaban mercaderes, soldados, religiosos y aventureros. Francisco, sin títulos ni educación formal, se embarcó como un soldado más. No partió como capitán ni como noble. Se fue como uno de tantos que ofrecían su brazo a cambio de una posibilidad remota de fortuna. Cruzó el océano Atlántico en condiciones que hoy causarían horror: hacinamiento, mala alimentación, enfermedades y tormentas que amenazaban con hundir las naves. Muchos murieron en el trayecto, debilitados por el hambre o las pestilencias. Francisco sobrevivió gracias a la resistencia adquirida en su juventud y a una suerte obstinada. Al llegar a La Española, la isla que actualmente comparten Haití y la República Dominicana, se enfrentó a un mundo nuevo y a una realidad brutalmente distinta de las historias de abundancia. Allí trabajó como soldado y campesino, participó en expediciones menores y en tareas de conquista que eran más bien de subsistencia. No comandaba nada ni a nadie, se limitaba a obedecer órdenes. La vida en las colonias caribeñas consistía en abrir caminos en la selva, levantar asentamientos y someter a los pueblos indígenas a la autoridad de los recién llegados. Las enfermedades tropicales, los mosquitos, el barro y la falta de alimentos se convirtieron en compañeros habituales. Estas experiencias endurecieron todavía más a Pizarro y le enseñaron la importancia de la disciplina, el valor de la paciencia y la eficacia del uso de la fuerza en contextos adversos. En aquella época, una figura emergente, Vasco Núñez de Balboa, soñaba con encontrar un mar al otro lado del istmo centroamericano y con abrir nuevas rutas para la corona. Pizarro se unió a Balboa en la famosa expedición que cruzó el istmo de Panamá a través de pantanos, selvas y montañas,
La marcha fue agotadora y los hombres avanzaban con las ropas desgarradas y los cuerpos cubiertos de lodo. Sin embargo, la visión del mar enorme al oeste, el mar del sur, que luego se llamaría Océano Pacífico, quedó grabada en la memoria de los participantes como un descubrimiento fabuloso. Pizarro se convirtió en un colaborador confiable para Balboa, un hombre que no se acobardaba ante las dificultades. Participó en la fundación de Santa María la Antigua del Darién, uno de los primeros asentamientos permanentes en tierra firme, y más tarde en la fundación de Panamá, que se convertiría en una base estratégica para la exploración de la costa del Pacífico. La fundación de Panamá supuso un cambio en su situación. Allí fue alcalde en varias ocasiones. Aprendió a manejar los asuntos de un pueblo y a convivir con otros colonos de distinto origen. Para un hombre que había llegado sin saber leer, convertirse en regidor era un avance notable. Pero la ambición no se saciaba con un cargo local. Al sur del istmo circulaban rumores de un reino de impresionante riqueza. Se hablaba de ciudades de piedra, de caminos bien trazados, de depósitos repletos de alimentos y de un soberano venerado como un dios. Pizarro escuchó estas historias de boca de indígenas y de navegantes y sintió que allí podía estar su gran oportunidad. Decidió asociarse con Diego de Almagro, un soldado experimentado y ambicioso como él, y con Hernando de Luque, un clérigo que aportaría respaldo económico. Los tres firmaron un pacto para explorar y, si era posible, conquistar aquellas tierras rumoradas. La empresa no contaba con apoyo oficial en un principio. Se financiaba con esfuerzo propio y con la expectativa de un botín futuro. Los primeros intentos por alcanzar esas tierras fueron desastrosos. En la primera expedición, con algunas decenas de hombres y pocos caballos, avanzaron por la costa pacífica, pero fueron golpeados por tormentas y por la resistencia de los pueblos costeros. Tuvieron que retroceder sin más recompensa que algunos tejidos y cuentas de poca importancia. En la segunda expedición, la situación no mejoró mucho. Partieron tarde, con provisiones escasas y sufrieron emboscadas en la selva. Muchos murieron de enfermedades y de hambre. Durante esta segunda aventura, se produjo la escena famosa de la Isla del Gallo. Los hombres, agotados y sin esperanza, querían abandonar la empresa y regresar a Panamá. Francisco trazó una línea en la arena con su espada y se dirigió a ellos con palabras sencillas pero decisivas. Al norte quedaba Panamá y la seguridad. Al sur se abría la aventura y la posibilidad de gloria y riqueza. Les invitó a elegir libremente. 13 compañeros cruzaron la línea para quedarse con él y se ganaron el sobrenombre de los 13 de la fama. Esta decisión demostró la determinación de Pizarro y la lealtad de un pequeño grupo que apostó todo a una expedición incierta. Con la ayuda de esos pocos, Francisco llegó a Tumbes, una región que pertenecía a un imperio hasta entonces desconocido para los europeos. Allí vieron por primera vez edificios de piedra bien trabajada, campos de cultivo en terrazas, animales domesticados como las llamas y gente vestida con tejidos finos. Percibieron también la existencia de una organización estatal compleja, con funcionarios y templos. La impresión fue enorme. No se trataba de aldeas dispersas, sino de un conjunto de ciudades interconectadas bajo un solo poder. Pizarro se dio cuenta de que necesitaba apoyo oficial para acometer la conquista de un territorio tan vasto. Decidió entonces regresar a España para buscar la bendición real. Llevó consigo algunos testimonios materiales, tejidos, objetos de oro y plata y relatos de las maravillas vistas. Su aspecto rudo y sus palabras sencillas contrastaban con la magnificencia de lo que describía. Sin embargo, los consejeros de la corte, deseosos de incrementar las riquezas de la corona y de expandir la fe cristiana, se mostraron receptivos. En 1529, en la ciudad de Toledo, se firmó la capitulación que autorizaba a Francisco Pizarro a conquistar y gobernar el territorio que denominó Nueva Castilla. El documento le concedía títulos de gobernador, capitán general y adelantado, y le otorgaba también ciertos beneficios económicos. A sus socios les correspondieron cargos menores, lo que sembró la semilla de futuros conflictos. Con la capitulación en mano, Pizarro comenzó a reclutar hombres en España y en Panamá. Muchos de los nuevos reclutas eran extremeños, como él, y también se unieron sus hermanos, Hernando, Juan y Gonzalo Pizarro. La familia se convirtió en un núcleo de mando dentro de la expedición.
Además, la presencia de un representante del clero, el padre Vicente de Valverde, aseguraba el cumplimiento del requisito de evangelizar a los naturales. El viaje de regreso hacia América fue una mezcla de esperanza y tensión. Por un lado, la legalidad de la empresa daba confianza. Por otro, la conciencia de la magnitud del desafío imponía respeto. En la primavera de 1531, las naves zarparon desde Panamá rumbo al sur, con alrededor de 160 hombres, una treintena de caballos, algunos cañones y varios perros de guerra. La travesía marítima estuvo plagada de contratiempos, tormentas, corrientes adversas y escasez de agua dulce. La columna de Pizarro partió de la costa norte, con menos de 2 centenares de soldados españoles acompañados de intérpretes y aliados indígenas. Ascendieron desde los llanos cálidos hacia los altos Andes, siguiendo los caminos de piedra construidos por el Estado Inca. Los tambos, depósitos y puentes colgantes daban testimonio de una administración centralizada y de la capacidad logística del imperio que pretendían conquistar. Los españoles, acostumbrados a las selvas de Panamá y al litoral del Caribe, quedaron asombrados por la calidad de las calzadas, la geometría de los cultivos en terrazas y la eficiencia de los almacenes. En cada paso comprobaban que no se enfrentaban a tribus aisladas, sino a una civilización compleja. Mientras marchaban, recibieron noticias de que Atahualpa se hallaba en Cajamarca, una ciudad sagrada enclavada en un valle de clima frío, recuperándose de la guerra contra su hermano Huáscar. Los emisarios locales hablaban de decenas de miles de soldados incaicos acampados cerca de unos baños termales y de generales victoriosos que velaban al soberano. La decisión de seguir adelante pesó sobre los capitanes españoles. Consciente de su inferioridad numérica, Pizarro apostó por la sorpresa y por el teatro. Sus hombres avanzaban con la fe cristiana como bandera y con la ambición de conquistar un botín incalculable. El camino hacia Cajamarca era agotador. Los jinetes, que superaban en velocidad a cualquier mensajero andino, debían desmontar en los trechos escarpados. Los infantes sudaban bajo las corazas, mientras el aire se hacía más fino. Los intérpretes indígenas, vitales para la comunicación, relataban costumbres y protocolos. Pizarro los escuchaba con atención. Sabía que cada detalle sobre el carácter de Atahualpa, sobre su corte y sobre la cosmología incaica podía ser utilizado a su favor. Al acercarse a la sierra, el paisaje se transformaba en un mosaico de quebradas, colcas repletas de alimentos y tambos dispuestos a distancias regulares. Cada valle parecía un pequeño reino, regido por un curaca que respondía al Inca. Finalmente, después de jornadas de ascenso, divisaron las paredes blanqueadas de Cajamarca. La ciudad, construida alrededor de una plaza amplia, estaba semiabandonada. Muchas casas se habían cerrado y sus habitantes se habían retirado a observar desde la distancia. El silencio era abrumador. Pizarro ordenó que sus tropas se instalaran con disciplina, que controlaran el acceso a la plaza y que prepararan los caballos y la artillería ligera. Sabía que la primera impresión podía marcar el resultado de una negociación o de un choque. Al día siguiente llegaron mensajeros del Inca. Traían presentes, plumas exóticas, tejidos finísimos y alimentos, y preguntaron por la identidad y las intenciones de aquellos extranjeros. Pizarro respondió con cortesía, afirmando que venía en nombre de un gran rey de ultramar para conocer al Inca y ofrecerle amistad. También envió de inmediato a 2 de sus capitanes, Hernando Pizarro y Hernando de Soto, para visitar el campamento de Atahualpa y observar sus fuerzas. Los 2 jinetes cruzaron quebradas hasta llegar a los baños termales donde el monarca descansaba. Allí contemplaron un ejército ordenado y disciplinado, dividido por estandartes y equipado con armas de bronce y hondas. Vieron los baños rodeados de vapor y la tienda del Inca en el centro, custodiada por nobles. Cuando entraron en presencia de Atahualpa, lo encontraron sentado con dignidad, vestido con tejidos suntuosos pero sobrios, adornado con plumas y metales,
que brillaban suavemente. Su mirada era firme y su porte majestuoso. A través de intérpretes, los españoles le explicaron que su señor deseaba entrevistarse con él. Atahualpa escuchó con paciencia, preguntó sobre el rey español, sobre los caballos y sobre la ruta que habían seguido. Solicitó una demostración de la destreza de los animales. Hernando de Soto complació la solicitud con maniobras que provocaron admiración entre los presentes. Algunos nobles incaicos contuvieron gestos de sorpresa al ver la agilidad de la caballería. La embajada española regresó a Cajamarca con la noticia de que Atahualpa había aceptado acudir a la ciudad para reunirse con Pizarro. Para los castellanos, esa noticia era al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo. Podrían tomar al Inca en una emboscada, pero también corrían el peligro de ser aniquilados si subestimaban la reacción de los miles de guerreros que lo acompañaban. Pizarro convocó a sus capitanes y diseñó un plan audaz: preparar una trampa en la plaza de Cajamarca para capturar al soberano durante la entrevista. Con la reducción de su rehén, esperaba desarticular la estructura de mando del imperio. La noche antes del encuentro, los españoles afilaron sus espadas, cargaron los arcabuces y ocultaron la artillería en las casas que rodeaban la plaza. Los caballos fueron colocados detrás de muros y portales para no alarmar a los indígenas. Fray Vicente de Valverde, el dominico que acompañaba la expedición, repasó su sermón y preparó una Biblia para presentársela al Inca. Los aliados indígenas, aunque aliados, observaban con inquietud la tensión acumulada. Algunos se maravillaban de la temeridad de los castellanos. Otros predecían que la audacia podría terminar en desastre. Pizarro, sin embargo, confiaba en que la sorpresa y el miedo a los caballos y a las armas de fuego desequilibrarían el encuentro a su favor. En la mañana del día señalado, los sonidos de instrumentos ceremoniales anunciaron la llegada de la comitiva incaica. Atahualpa avanzaba en andas, rodeado de nobles. Con coronas de plumas y platería, lo seguían guerreros desarmados en señal de paz, portando insignias, abanicos y estandartes. El soberano vestía de manera impresionante, con un tocado de oro y una túnica de lana fina. Al entrar a la plaza vacía, los miles de ojos indígenas buscaban indicios del paradero de los españoles. La ciudad parecía desierta. El silencio se podía cortar. Atahualpa preguntó dónde estaban los extranjeros. Le respondieron que lo esperaban en un palacio al lado de la plaza. Fray Vicente de Valverde salió al encuentro portando una cruz y la Biblia. A través de los intérpretes, explicó que venían en nombre del Dios cristiano y del rey de Castilla, y que pedían al Inca reconocer la autoridad del Papa y del monarca español. Le entregó el libro sagrado para que lo consultara. Atahualpa, desconcertado por el objeto, lo examinó, se lo llevó al oído sin oír nada, y lo tiró al suelo diciendo que no hablaba. El gesto, impregnado de su propia cosmovisión y de la desconfianza hacia un objeto desconocido, fue interpretado por los castellanos como un ultraje. El dominico se retiró y gritó que aquellos perros infieles rechazaban la palabra de Dios. Esa fue la señal. Desde varios puntos de la plaza, los arcabuceros dispararon sus armas. La artillería hizo retumbar los cañones y los jinetes surgieron de su escondite como centauros relampagueantes. El estruendo desconcertó a los indígenas, que no comprendían el fuego que explotaba y que nunca habían oído un caballo galopar sobre adoquines. La emboscada se completó con la carga de los jinetes que cortaban las filas incaicas, mientras la infantería arremetía con espadas y rodelas. En medio del caos, Pizarro se abrió paso con un grupo de hombres hasta la litera del Inca, sacó su daga, mató a los portadores y, agarrando a Atahualpa del brazo, lo arrastró fuera del palanquín. La escena fue violenta y rápida. Miles de incaicos, sorprendidos y desarmados, fueron abatidos o aplastados por los caballos. Almagro y sus hombres, recién llegados de Panamá, participaron en la carnicería. El propio Pizarro resultó herido en la mano al proteger al Inca de las cuchilladas de sus soldados. No quería que muriera, sino que sirviera de rehén. Al atardecer, la plaza estaba cubierta de cuerpos. Atahualpa,
intacto pero prisionero, fue llevado a un recinto. La captura del soberano inca marcó el triunfo de la audacia española y el comienzo de un drama político que cambiaría el destino de toda la cordillera. La marcha estuvo llena de episodios pequeños que revelaban la fragilidad y la temeridad de la empresa. Cada atardecer, los soldados encendían hogueras y escuchaban a los intérpretes explicar ceremonias andinas. Algunos rezaban al apóstol Santiago, mientras contemplaban las estrellas del hemisferio sur, preguntándose si el Dios cristiano también vigilaba aquellas montañas. Los aliados indígenas les contaban mitos sobre los apus, los espíritus de las montañas, y advertían que no se podía gritar en ciertos pasos, porque las cumbres podían desmoronarse. Las noches eran frías y los españoles compartían mantos con sus aliados para no morir de hipotermia. En los tambos, Pizarro observaba el orden con el que los depósitos se abrían para alimentar al Inca y tomaba nota mental de esa eficiencia que algún día podría aprovechar. Se producían también encuentros fortuitos con pastores y curacas que, al ver a los extranjeros, ofrecían chicha y noticias. Muchos de esos hombres relataban la devastación que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había dejado en sus pueblos: campos quemados, dioses ofendidos y familias divididas. Esas historias reforzaron la percepción de Pizarro de que el imperio estaba herido. Los capitanes tomaron nota de los nombres de los principales generales incas: Chalcuchimac, Quizquiz, Rumiñahui, y de sus zonas de influencia. Así, mientras subían por los caminos empedrados, construían un mapa político que luego utilizarían. La geografía no era solo paisaje, era un libro abierto de fortalezas y debilidades. El encuentro de Cajamarca representó un choque de mundos. Para Atahualpa, la reunión con Pizarro era una ocasión protocolar para conocer a unos visitantes exóticos. Para los españoles, era la oportunidad de decapitar la estructura del imperio con un solo golpe. La trampa se había gestado la noche anterior y el resultado superó las expectativas de los conquistadores. El estruendo de los arcabuces, el rugido de los cañones y la irrupción de los caballos desataron el pánico. La escritura que quedó de aquel día, redactada por cronistas testigos y reinterpretada a lo largo de los siglos, coincide en un detalle: el asombro ante la desigualdad del choque. Los guerreros incaicos, entrenados para combates cuerpo a cuerpo y armados con mazas, hondas y lanzas, no tenían en la plaza sus armas. La etiqueta establecía que acudieran desarmados como muestra de respeto. El uso de pólvora y de caballería por parte de los españoles, combinado con la sorpresa, sembró el caos. Algunos nobles intentaron defender a su soberano, pero fueron abatidos. Otros quedaron atrapados bajo la multitud que trataba de escapar por las estrechas calles. El espacio cerrado de la plaza se convirtió en un matadero. Pizarro, consciente de la fragilidad de su fuerza, cuidó de no exponer a sus hombres a una embestida masiva. La operación se había diseñado para ser corta y letal. Cuando cayó la noche, el imperio inca se había quedado sin su gobernante. Atahualpa, llevado al interior de una estancia, se encontró rodeado de hombres que hablaban un idioma desconocido. Su primera reacción fue de incredulidad. No concebía que aquel puñado de extranjeros, que apenas superaba en número a los sirvientes de cualquier señor andino, se atreviera a apresar al Hijo del Sol. Pero rápidamente comprendió que sus márgenes de maniobra se habían reducido. Los españoles le ofrecieron pan y vino, lo trataron con aparente cortesía y al mismo tiempo reforzaron la vigilancia. Pizarro estableció una guardia permanente alrededor de la sala donde se alojaba al Inca, consciente de que un solo intento de rescate por parte de los miles de guerreros acampados fuera de la ciudad podría acabar con su expedición. Los días posteriores a la captura fueron una tensión constante. A las afueras de Cajamarca, los generales incaicos se debatían entre atacar para liberar a su señor
y acatar las órdenes que les enviaba el propio Atahualpa desde su cautiverio, que les pedía prudencia. El Inca sabía que un ataque frontal podía costarle la vida. Entre los capitanes españoles, algunos abogaban por liquidar al rehén de inmediato para neutralizar cualquier amenaza. Otros aconsejaban explotarlo como palanca de legitimidad. Pizarro, siempre pragmático, buscaba una salida que le permitiera avanzar hacia el Cuzco sin enfrentar una guerra abierta todavía. Fue Atahualpa quien propuso una solución inesperada. Ofreció llenar una sala de oro hasta la altura de un brazo extendido y otras 2 de plata, a cambio de su libertad. El llamado cuarto del rescate quedó marcado en la pared, con un trazo a la altura del hombro de Pizarro. Esa línea se convirtió en la medida de la ambición. El Inca aseguraba que, en un plazo razonable, sus súbditos traerían desde los templos, palacios y depósitos de todo el imperio los tesoros necesarios para colmar la sala. La promesa despertó en los españoles una mezcla de codicia y de suspicacia. Por un lado, un botín tan grande superaría cualquier cosa vista hasta entonces. Por otro, liberar al Inca después de cobrar el rescate podría restablecer su autoridad y desatar una revuelta. Pizarro aceptó el trato, pero no asumió de antemano ningún compromiso de liberación. La noticia del rescate se difundió por los caminos incas, con la misma rapidez con la que semanas antes había viajado la noticia de la captura. Mensajeros salieron de Cajamarca hacia los 4 suyos con órdenes precisas: desmantelar adornos de templos, fundir estatuas, arrancar planchas de oro del Coricancha en Cuzco y de Pachacamac en la costa, y llevarlos hacia el norte. En algunos lugares, los sacerdotes lloraron al desprender imágenes ancestrales. En otros, los curacas obedecieron con el temor de provocar la muerte del soberano. Las caravanas, formadas por llamas y cargadores, cruzaron montañas y desiertos, transportando objetos rituales envueltos en telas. Cada barra, cada cáliz y cada ornamento representaban siglos de trabajo y de devoción. Una vez terminada la emboscada, los españoles recorrieron la plaza en silencio. La conmoción era tal que algunos soldados, que nunca habían matado en combate abierto, vomitaron al ver los montones de cuerpos. Se organizaron cuadrillas para enterrar a los muertos fuera de la ciudad, pues el hedor comenzaba a ser insoportable. Los aliados indígenas ayudaron a limpiar la plaza, pero lo hicieron murmurando en sus lenguas, horrorizados por la matanza. Los cronistas cuentan que, esa noche, los conquistadores rezaron con fervor y agradecieron a Dios por la victoria. Pizarro ordenó que se izara una cruz en la plaza para recordar que, según su visión, el triunfo pertenecía a la fe cristiana. Las conversaciones en los días siguientes estuvieron marcadas por la incredulidad. Algunos españoles dudaban de haber capturado realmente al soberano de un imperio tan vasto. Otros se preguntaban cuánto tiempo tardarían las tropas incaicas en atacar. Atahualpa, mientras tanto, empezó a conversar más largo con Pizarro y con Hernando de Soto. Les preguntó por las tierras europeas, por la estructura de sus ejércitos, por el motivo de su cruzada. También le relató con orgullo la genealogía de los incas y la grandeza de sus ciudades. Hubo momentos de humanidad inesperada. Un capitán español enseñó a un noble inca a manejar una ballesta, y un sirviente de Atahualpa mostró a un soldado cómo trenzar una soga de ichú resistente. Estos intercambios demostraban que, a pesar de la violencia, existía curiosidad mutua y la posibilidad de aprender del otro. La imagen del cuarto del rescate, una habitación de piedra marcada con una línea en la pared hasta donde debía llegar el oro, se convirtió en símbolo de la codicia y de la negociación entre 2 mundos. Desde el momento en que Atahualpa prometió llenarla, empezó un proceso de desmembramiento de los tesoros del Tahuantinsuyo sin precedentes. Se desmontaron altares del Templo del Sol en Cuzco. Se arrancaron planchas de los muros de Pachacamac, se fundieron vasijas rituales y se quebraron ídolos. La riqueza acumulada durante generaciones
fue convertida en barras para pagar la libertad del soberano. El cargamento llegó a Cajamarca en caravanas interminables que atravesaban quebradas y valles. Los cronistas cuentan que, en la plaza, se apilaban montones de oro que brillaban como soles recién nacidos. Pizarro estableció un procedimiento para recibir y fundir el metal. Cada cargamento era registrado por escribanos y marcado con el sello del rey. Los españoles, sin embargo, no conocían bien el valor simbólico de muchas piezas. Armas ceremoniales, representaciones de deidades y objetos de culto fueron destruidos para que cupieran mejor en los hornos. Algunos miembros de la expedición, movidos por la curiosidad, guardaron pequeñas estatuas o textiles que luego enviarían como curiosidades a España. Otros, incapaces de contener la avaricia, escondieron brazaletes y ornamentos entre sus ropas. Los intercambios en voz baja y los pequeños robos marcaron ese periodo de abundancia súbita. Almagro y sus hombres se unieron tardíamente a la fiesta. Sus reclamos de igualdad generaron tensiones cada vez más abiertas. Los dos socios discutían sobre la distribución del rescate y sobre el futuro gobierno del imperio. Hernando Pizarro, orgulloso y vehemente, no disimulaba su desprecio por Almagro, a quien consideraba inferior en jerarquía. El clérigo Luque, consciente de que su poder residía en mantener la alianza, intentaba mediar. Los capitanes se repartieron puestos y prebendas futuras, antes de saber cómo terminaría la historia. En el campamento, los soldados murmuraban sobre la posibilidad de enfrentamientos internos. La envidia prendía entre personas que hasta hacía poco habían compartido peligros. Mientras tanto, Atahualpa permanecía prisionero. Conversaba con Pizarro y con algunos de sus captores, aprendiendo rudimentos del castellano y preguntando sobre las costumbres europeas. También recibía visitas de sus nobles, a quienes daba órdenes a través de mensajeros. Intentaba sostener el tejido del imperio a pesar de su cautiverio. Usó su influencia para retrasar la llegada de tropas enemigas a Cajamarca. Sugirió incluso a Pizarro que enviara emisarios a Cuzco para tomar el poder antes de que se reorganizara la nobleza incaica. Su sagacidad inquietaba a los españoles. Algunos lo admiraban, otros temían que, una vez libre, usaría el conocimiento adquirido para expulsarlos. El proceso de recogida del rescate duró meses. En ese tiempo, Pizarro recibió informaciones de que el imperio estaba al borde de la fragmentación. Los generales de Atahualpa, con decenas de miles de guerreros, se hallaban a la expectativa. La captura del Inca había dejado vacante el trono y muchos se preguntaban quién debía ocuparlo. Los partidarios de Huáscar, aunque debilitados, buscaban venganza. Los partidarios de Atahualpa se dividían entre obedecer sus órdenes y tomar decisiones autónomas. Las provincias del norte, más afines a Quito, y las del sur, leales a Cuzco, empezaron a mirarse con recelo. Pizarro detectó la oportunidad. Podía intervenir como árbitro en una guerra civil inconclusa y ganar aliados temporales para su causa. Para mantener el control, envió a algunos capitanes en misiones separadas. Pedro de Alvarado, al mando de una expedición desde Centroamérica, se acercaba al territorio incaico. Pizarro negoció con él para evitar un choque entre españoles. Hernando de Soto y otros jinetes exploraron los valles circundantes, sometiendo a curacas y consolidando alianzas. Hernando Pizarro, al regresar de Pachacamac, con el general Chalcuchimac, supervisó la fundición del oro y se granjeó la enemistad de Almagro, al sostener que la mayoría del botín correspondía al grupo que había capturado al Inca. Las discusiones se volvieron tan agrias que, por momentos, la atención de los españoles se centró más en dividir el rescate que en planificar la conquista del Cuzco. El día en que por fin se completó el rescate, la sala brillaba con el reflejo de montones de lingotes. Los cronistas calcularon que el botín ascendía a más de 6 toneladas de oro y el doble en plata, una fortuna que sobrepasaba cualquier cálculo previo. Pizarro ordenó fundir y dividir el metal. Un quinto real se envió a la corona, según la legislación. Otro tanto se reservó para la iglesia. El resto se distribuyó entre los soldados y los capitanes, siguiendo un escalafón que generó resentimiento. Los jinetes recibieron más que los infantes, los capitanes más que los peones. Hernando Pizarro y los hermanos se adjudicaron porciones generosas.
Almagro consideró el reparto injusto y sus seguidores se sintieron marginados. Las semillas de la discordia brotaron con vigor. Sin embargo, incluso en medio de la abundancia, Pizarro no olvidaba su objetivo. Comprendió que el oro no lo era todo. Necesitaba dominar la capital, el Cuzco, para legitimar la conquista. Y aunque había aceptado el rescate, su confianza en las promesas de Atahualpa se había erosionado. La noticia de la muerte de Huáscar, las maniobras de los generales del Inca y la presión de sus propios capitanes lo empujaron hacia una decisión radical. La simulación de un juicio y la posterior ejecución de Atahualpa se inscriben en este contexto de pragmatismo brutal. Fue un cálculo que sacrificó la palabra dada. Se montó un juicio sumario. Se acusó a Atahualpa de idolatría, fratricidio por la muerte de Huáscar, conspiración y otros cargos fabricados. El Inca, a pesar de no comprender del todo las normas legales europeas, se defendió y negó haber planeado una revuelta. Sus argumentos fueron desestimados. Los jueces lo declararon culpable y lo condenaron a morir en la hoguera. Fray Vicente se apiadó entonces y le ofreció la opción de recibir el bautismo cristiano. Si aceptaba ser bautizado, su pena se conmutaría por la de estrangulamiento con garrote. Atahualpa, consciente de que la conversión no alteraría su destino político, aceptó. Fue bautizado con el nombre de Juan, un acto que, para los españoles, suponía abrirle la puerta del cielo. Para los andinos, era la renuncia al linaje solar. En la noche de julio de 1533, se llevó a cabo la ejecución. La plaza de Cajamarca, testigo de la emboscada, se convirtió en patíbulo. Los españoles se dispusieron en círculo. No hubo público numeroso, porque muchos indígenas habían huido o estaban en sus campamentos. El garrote se erigió en el centro. Atahualpa habló a sus nobles con voz tranquila. Les pidió que mantuvieran el orden y que no destruyeran los templos. Pizarro, solemne, observó el acto. Sabía que estaba cortando el lazo que hasta entonces había mantenido a raya a los generales incaicos. Fray Vicente pronunció las oraciones y la vida del Inca terminó al girar la manivela del garrote. El cuerpo fue sepultado con ritos cristianos. La tranquilidad aparente escondía un aluvión de consecuencias políticas y espirituales, a cambio de la seguridad militar. Luego de la muerte del Inca, la política se complicó. Pizarro eligió como nuevo soberano a un príncipe de sangre real, Túpac Hualpa, también conocido como Toparpa, un joven con escasa autoridad, con el fin de presentarlo como sucesor legítimo y de obtener obediencia de las provincias. El experimento fracasó. El joven murió poco después. Algunos dicen que envenenado. Entonces, Pizarro liberó a Manco Inca, uno de los hijos de Huayna Cápac, que había sido prisionero de Atahualpa. Lo coronó en Cuzco como emperador vasallo de la corona española. Manco, agradecido por la liberación y deseoso de recuperar el poder, se presentó inicialmente como aliado y colaboró con los españoles en la ocupación de la capital. Esta maniobra permitía a Pizarro legitimar su presencia y canalizar las energías de la nobleza andina hacia un gobierno controlado. En paralelo, los españoles reorganizaron sus fuerzas, reforzaron su caballería y artillería, integraron a cientos de indígenas como auxiliares y establecieron bases en las principales ciudades. El reparto del rescate, aunque generador de conflictos, ofreció a muchos soldados una riqueza inesperada. Algunos, satisfechos, regresaron a Panamá o a España. Otros, ambiciosos, decidieron seguir la campaña para obtener tierras y encomiendas. Pizarro, con la mirada puesta en el Cuzco, necesitaba todos los brazos que pudiera conseguir. El rescate tuvo, además, consecuencias simbólicas. Para los andinos, la entrega de los tesoros y la muerte de su rey rompieron la alianza sagrada entre la divinidad y el Estado. Muchos sacerdotes consideraron que la retirada de los adornos de los templos era una profanación. Las lágrimas derramadas en el Coricancha se mezclaron con la rabia. Las memorias de ese despojo alimentarían generaciones de resistencia.
Para los españoles, el rescate se volvió un mito fundacional, la prueba tangible de que la audacia y la fe podían convertir sueños en oro. En Europa, las noticias del botín despertaron nuevas vocaciones conquistadoras y engrandecieron la figura de Pizarro ante la corte. En síntesis, el cuarto del rescate fue mucho más que una habitación llena de metales. Representó la negociación política entre dos mundos. Para Pizarro fue la oportunidad de financiar su expedición y de cumplir con el rey. Para Atahualpa fue la última maniobra para preservar su vida y su corona. Para los pueblos andinos fue el comienzo de un saqueo sin retorno. Y para los españoles pobres que lo presenciaron fue la transformación de sus vidas para siempre. Ese pacto roto, sellado entre el brillo del oro y la sombra de una cuerda, marcó el rumbo de la conquista. Las caravanas que transportaban el rescate se convirtieron en un espectáculo que maravilló y aterrorizó por igual. Se extendían a lo largo de kilómetros y estaban compuestas por cientos de llamas cargadas con fardos de metal, escoltadas por guerreros, y por sacerdotes que cantaban plegarias para proteger el tesoro. Para atravesar las profundas gargantas, los mensajeros utilizaron los famosos puentes colgantes sobre ríos como el Apurímac, construidos con fibras vegetales. Cada paso ponía a prueba la confianza en la ingeniería incaica y en la voluntad de las montañas. En varias ocasiones, grupos de salteadores intentaron robar parte del oro, pero fueron repelidos por los guardias. La noticia de que el Inca estaba preso y de que su rescate dependía de ese oro aceleró el paso de las caravanas. En las aldeas por donde pasaban, los habitantes salían a mirar con asombro las columnas de llamas y los relucientes objetos. Algunas personas maldecían a los extranjeros que obligaban al Inca a despojar a sus dioses. Otras veían la entrega del oro como un sacrificio necesario para salvar la vida del soberano. El camino se convirtió en una procesión de duelo que atravesó todo el Tahuantinsuyo. Al mismo tiempo, en Cajamarca se formó un mercado improvisado, donde orfebres indígenas se ponían al servicio de los españoles para fundir el metal. Se producían negociaciones sobre la pureza del oro, sobre las proporciones del quinto real y sobre el derecho de cada capitán a determinadas piezas. La tensión entre Pizarro y Almagro creció conforme el oro se acumulaba. Pizarro pretendía que la mayor parte del botín fuera para quienes habían participado en la captura. Almagro exigía un reparto equitativo. Los defensores de Almagro argumentaban que la empresa había sido concebida en común y que la capitulación de Toledo no anulaba la sociedad. Los pizarristas replicaban que la audacia de Cajamarca justificaba un mayor premio. Las discusiones se prolongaban hasta altas horas de la noche y a veces terminaban en amenazas veladas. La Iglesia intervino para mediar y recordaba a ambas partes su deber con el rey y con Dios, pero la codicia humana se imponía. Mientras tanto, el rescate influía también en la política incaica. Algunos nobles vieron en la promesa de la liberación de Atahualpa una oportunidad para ganar tiempo y reorganizar ejércitos. Otros, celosos del poder del Sapa Inca, se alegraron en secreto de su cautiverio y de la posibilidad de ascender. Las provincias distantes, como las del Collasuyo, enviaban menos oro, argumentando que el imperio debía conservar algo de riqueza para sobrevivir. En la selva amazónica, tribus aliadas se negaron a entregar sus adornos, argumentando que los extranjeros no tenían derecho sobre sus dioses. Cada región reaccionaba de manera distinta, lo que demostraba la diversidad interna del Tahuantinsuyo. La muerte de Atahualpa en julio de 1533 fue uno de los momentos más dramáticos de la conquista. La ejecución, llevada a cabo en una plaza silenciosa y bajo la supervisión de un fraile dominico, sintetizó la combinación de fe y pragmatismo de los conquistadores. El garrote que se utilizó, una herramienta simple de madera y hierro, parecía un instrumento campesino. Su austeridad contrastaba con la gravedad del hecho. Para los españoles, la conversión y el ajusticiamiento del Inca eran actos que legitimaban su empresa, a los ojos de Dios y de la corona. Para los andinos, fue el asesinato de un soberano divino que rompía el orden cósmico.
Tras la ejecución, el ambiente en Cajamarca se volvió sombrío. Los españoles sabían que habían eliminado al símbolo central del imperio, pero también que habían provocado un vacío que podía volverse contra ellos. Los generales incaicos que rodeaban la ciudad recogieron la noticia con furia contenida. Algunos clamaron venganza, otros evaluaron que atacar en ese momento, sin coordinación, sería suicida. Decidieron retirarse hacia sus regiones para reorganizar fuerzas. Pizarro aprovechó la dispersión para abandonar Cajamarca. Su objetivo era claro: tomar la capital imperial antes de que sus adversarios se rehiciesen. Pero su camino no estaría exento de dificultades. Antes de partir, Pizarro y sus capitanes se repartieron de nuevo los roles. Hernando de Soto fue enviado de regreso a España, con parte del rescate y con cartas que narraban la hazaña. Hernando Pizarro se quedó como brazo derecho de su hermano. Diego de Almagro, aunque resentido por los repartos, aceptó continuar la empresa, con la promesa de un gobierno propio en las tierras del sur. La tensión entre ambos grupos se mantendría como un hilo sutil a lo largo de toda la campaña. El viaje hacia el Cuzco fue otro examen de resistencia. Los españoles cruzaron cordilleras y descensos abruptos. Experimentaron el frío de los páramos y el calor de los valles interandinos. En cada pueblo eran recibidos con distintas actitudes. Algunos curacas rendían homenaje al nuevo hijo del sol nombrado por Pizarro. Otros preparaban emboscadas. El paso por la región del Collao fue especialmente tenso, pues allí se concentraban tropas leales al difunto Inca. Hernando Pizarro y sus jinetes tuvieron que avanzar con la espada desenvainada, repeliendo ataques y negociando al mismo tiempo. Llegados a las cercanías del Cuzco, encontraron la ciudad sumida en una lucha interna. Los nobles partidarios de Huáscar veían en la muerte de Atahualpa la oportunidad de recuperar el poder. Los partidarios de Atahualpa, sin líder, buscaban preservar sus privilegios. En medio de esta pugna, Manco Inca emergió como candidato de consenso. Con Manco en el trono, Pizarro y sus hombres ocuparon el Cuzco. La ciudad maravilló a los conquistadores. Templos recubiertos de oro, muros de piedra encajados con precisión milimétrica, plazas amplias y una planificación urbana que contrastaba con las ciudades castellanas. Los españoles se instalaron en los mejores palacios y sustituyeron estandartes. Hernando y Gonzalo Pizarro, así como Almagro, se repartieron encomiendas. La aparente armonía escondía tensiones latentes. Manco, aunque agradecido, no tardó en darse cuenta de que el poder estaba en manos de los extranjeros y que su propio papel era decorativo. La nobleza incaica, atenta, esperaba el momento para recuperar el control. Apenas instalada la nueva administración, surgieron fricciones entre Pizarro y Almagro. Según la capitulación de Toledo y las provisiones reales posteriores, los dominios de cada socio estaban mal definidos. Almagro sostenía que el Cuzco se encontraba dentro de la jurisdicción que le correspondía y reclamaba su gobierno. Pizarro, en cambio, afirmaba que la capital debía quedar bajo su autoridad. Los debates subieron de tono. Se convocaron reuniones para delinear fronteras, pero las palabras se enredaban con la ambición. Mientras tanto, Manco observaba y preparaba. Aprovechó la disputa entre españoles para viajar a la sierra, visitar templos y tomar contacto con sus generales. La sumisión inicial se convirtió gradualmente en resentimiento. En el Cuzco y en otras ciudades, la presencia española transformó la vida diaria. Los templos se convirtieron en iglesias, los ídolos se reemplazaron por imágenes cristianas y los cronistas describen misas celebradas en lengua quechua para la conversión de los naturales. Pero las tensiones aumentaban. Los abusos de algunos encomenderos, la imposición de tributos y el irrespeto hacia las costumbres locales encendieron la mecha. Manco, acompañado por nobles jóvenes, comenzó a almacenar armas en secreto y a enviar mensajeros a las provincias. El objetivo era organizar un levantamiento general para expulsar a los españoles. La ocasión se presentó en 1536, cuando Almagro salió del Cuzco rumbo al sur para explorar la gobernación de Chile.
y Pizarro se trasladó a la costa para fundar una nueva ciudad. Antes de la insurrección, Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, que con el tiempo se llamaría Lima. La decisión respondió a la necesidad de un puerto seguro y de un clima benigno. En el valle del Rímac, rodeado de tierras fértiles y con acceso al mar, ordenó trazar una plaza mayor, dividir solares y construir casas. La fundación, en enero de 1535, fue un acto ritual y político. Se erigió un cabildo, se nombraron alcaldes y se juró obediencia al rey. Lima se convirtió en el centro administrativo de la conquista, mientras el Cuzco seguía siendo el corazón simbólico del imperio vencido. Pizarro dividía su tiempo entre ambas ciudades, tratando de gobernar un territorio vasto con una mano firme y otra flexible. El levantamiento de Manco estalló con furia. Miles de guerreros incaicos asediaron el Cuzco, donde quedaron cercados los hermanos Pizarro y un puñado de españoles. Las calles se llenaron de flechas, piedras y lanzas. Los indígenas levantaron fortalezas en los cerros circundantes y atacaron día y noche. En Lima, Pizarro recibió noticias alarmantes. La rebelión se extendía por todo el Tahuantinsuyo. Los caminos estaban cortados y las encomiendas ardían. Envió refuerzos, reorganizó las defensas y preparó un contraataque. El asedio al Cuzco duró meses. Finalmente, los hermanos Pizarro lograron romper las líneas enemigas y recuperaron el control con la ayuda de aliados indígenas, rivales de Manco. El Inca rebelde se retiró a Vilcabamba, en la espesura, desde donde mantendría una resistencia prolongada. La sublevación marcó un cambio en la política española. La corona, alarmada por la violencia y por las quejas de abusos, decidió enviar un virrey para institucionalizar el gobierno. La pugna entre Pizarro y Almagro, sumada a la guerra con los incas, hacía necesario un control más directo. Pero antes de que llegara el virrey, los dos socios se enfrentarían en la batalla que decidiría su destino. Las consecuencias de la ejecución de Atahualpa, aunque no inmediatas, se manifestaban ahora con claridad. La ausencia de un líder legítimo había desatado guerras civiles, rebeliones y rivalidades, que los conquistadores no supieron o no pudieron gestionar con sabiduría. Antes de salir de Cajamarca, Pizarro recibió información sobre la existencia de otra ciudad fértil en la sierra, Jauja. Decidió fundar allí, en abril de 1534, un asentamiento temporal llamado Santa Fe de Atún Chaucha, que sirvió como capital provisional durante un año. Jauja estaba ubicada en un valle alto, con clima agradable y abundantes recursos. Desde allí, los españoles planearon la entrada definitiva. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que la distancia con el mar era un problema y que la salud de los soldados sufría en la altura. Este traslado intermedio revela la adaptación estratégica de Pizarro y la búsqueda de lugares que equilibraran seguridad, abundancia y comunicación. El viaje hacia Cuzco continuó con Manco Inca como figura emblemática. Durante la travesía, Manco mostró deferencia hacia Pizarro, participó en misas y ayudó a pacificar pueblos que desconfiaban de los extranjeros. En su fuero interno, sin embargo, observaba cada abuso y cada humillación. Su capacidad para recordar agravios, característica de los líderes andinos, sería crucial más tarde. Los españoles, ajenos a estos matices, subestimaron su inteligencia y determinación. Cuando Manco fue coronado en la plaza del Cuzco, muchos pensaron que se había convertido en un títere dócil. La historia demostraría lo contrario. La fundación de Lima, llamada inicialmente Ciudad de los Reyes, fue uno de los movimientos estratégicos más inteligentes de Francisco Pizarro. Tras la experiencia en Cuzco, comprendió que la capital incaica, enclavada en lo alto de la sierra, no ofrecía un puerto para las comunicaciones con España, ni contaba con un clima benigno para los colonos europeos. La costa central, en cambio, tenía valles fértiles irrigados por ríos, llanuras extensas y un litoral adecuado para fondear naves. Pizarro eligió el valle del Rímac, cercano a la boca del río y a un santuario prehispánico, para establecer la nueva ciudad.
La ubicación permitía controlar el comercio marítimo, recibir refuerzos rápidamente y abastecerse de alimentos de los valles vecinos. En enero de 1535, en una ceremonia solemne, Pizarro clavó los estandartes reales y delineó con cuerdas las manzanas alrededor de una plaza mayor, nombró a los primeros alcaldes y regidores y repartió solares entre soldados, artesanos y clérigos. Se reservó un sitio para la catedral y otro para el palacio de gobierno. Al mismo tiempo, convocó a carpinteros y albañiles para levantar casas con materiales locales: adobe, caña y madera. Las primeras edificaciones eran humildes, pero la traza urbana seguía criterios castellanos: calles rectas, plaza central y solares asignados según la jerarquía de los vecinos. A los pocos meses, la ciudad contaba con un cabildo activo, un puerto creciente y mercados donde se mezclaban productos españoles con andinos. Lima no solo fue un centro administrativo, sino también un refugio frente a las tensiones de la sierra. Pizarro trasladó allí a su familia y a varias mujeres españolas, cuyas presencias alteraron la dinámica social. La ciudad se convirtió en escenario de celebraciones religiosas, como la Semana Santa y el Corpus Christi, adaptadas a un entorno tropical. También funcionó como centro de recepción de noticias y de coordinación militar. Desde Lima salían órdenes hacia Cuzco y hacia las encomiendas de la costa. Se despachaban informes para la corona y se controlaba el flujo del diezmo y del quinto real. En paralelo, Pizarro se esforzó por consolidar su dominio en la sierra y en la costa. Entregó encomiendas a sus capitanes, asegurándose de repartir entre los Pizarro y sus aliados la mayor parte de las tierras fértiles y de la mano de obra indígena. Supervisó la construcción de caminos que conectaran Lima con Jauja, Huamanga y Cuzco. Mandó colocar guarniciones en puntos estratégicos para vigilar posibles rebeliones. Mantuvo correspondencia constante con sus hermanos en el Cuzco, solicitando informes sobre Manco Inca y sobre la actitud de los curacas locales. Al mismo tiempo, envió misioneros para promover la conversión y para aprender las lenguas indígenas, convencido de que la religión podía ser un instrumento de control. No obstante, los problemas no tardaron en surgir. Los encomenderos abusaron de los indígenas, exigiéndoles tributos excesivos y trabajos forzosos. Muchos curacas se quejaron ante Pizarro. Algunos huyeron a zonas inaccesibles y otros organizaron pequeñas rebeliones que debían ser sofocadas con violencia. La mita, sistema de trabajo obligatorio heredado de la organización incaica, fue adaptada para beneficiar a los españoles, pero su uso arbitrario provocó sufrimiento y resentimiento. Para muchos andinos, la fundación de Lima no simbolizaba orden, sino colonización. A la tensión con los indígenas se sumaba la rivalidad con Diego de Almagro. Mientras Pizarro levantaba Lima, Almagro emprendió su famosa expedición al sur, en busca de su propia gobernación. Atravesó el desierto de Atacama, cruzó valles helados y llegó hasta lo que hoy es Chile, solo para encontrar pobreza. En comparación con las riquezas del Perú, cansado y resentido, regresó al Cuzco convencido de que la ciudad imperial debía ser suya, según los límites concedidos por la corona. Su retorno ocurrió en el momento en que Manco Inca puso en marcha su rebelión. Almagro aprovechó la confusión y tomó temporalmente el control del Cuzco, apresando a Hernando y Gonzalo Pizarro y proclamándose gobernador. Desde Lima, Francisco se enteró de estos acontecimientos con inquietud. Envió emisarios para negociar y al mismo tiempo reunió tropas para recuperar la capital. El enfrentamiento entre las huestes de Pizarro y de Almagro se perfilaba inevitable. Durante casi 2 años, las dos facciones trataron de evitar la guerra abierta, mediante parlamentos y arbitrajes que fracasaban. Mientras tanto, Manco Inca desde Vilcabamba hostigaba los caminos y se convertía en un tercer actor. Pizarro, consciente de que no podía luchar en 2 frentes, buscó pactar con Almagro. Le ofreció tierras en la costa y títulos, pero el veterano aspiraba a más. En 1537, tras intensas negociaciones, Almagro liberó a Hernando Pizarro,
con la esperanza de obtener un acuerdo favorable. Hernando, sin embargo, regresó al Cuzco con sed de venganza. Francisco, desde Lima, apoyó a su hermano. Ambos sabían que la corona veía con preocupación sus disputas y que la intervención real podría despojarlos a los dos, pero no renunciaron a sus pretensiones. La tensión llegó a su punto máximo en 1538, cuando se libró la batalla de las Salinas. En la pampa próxima al Cuzco, los ejércitos de ambos bandos se enfrentaron con fiereza. La caballería de Hernando rompió las líneas de Almagro, la artillería diezmó a sus hombres y la infantería avanzó sin piedad. Rodrigo Orgóñez, el mejor capitán almagrista, cayó en combate. Diego de Almagro fue capturado. Hernando presionó para ejecutar a Almagro cuanto antes. Pizarro, en Lima, aprobó la sentencia. A pesar de los años de camaradería, el garrote volvió a aparecer. En la cárcel, Almagro pidió clemencia y recordó los servicios prestados. Los Pizarro, preocupados por la corona, respondieron que debían eliminar cualquier amenaza. El veterano conquistador murió en la horca y su cuerpo fue enterrado sin honores. Su ejecución cerró un ciclo de alianza y abrió otro de venganza. Su hijo, Diego de Almagro el Mozo, juró vengar su muerte. Los almagristas que no fueron ejecutados se reorganizaron y huyeron hacia la costa. En Lima y en el Cuzco comenzó a circular el sobrenombre con el que se conocería al nuevo bando, los chilenos, o de Chile. Pizarro, triunfante, volvió a concentrarse en la consolidación de su gobierno. Desde Lima, extendió puentes, canales y acequias. Reguló el comercio del puerto del Callao, donde llegaban vinos, aceite, textiles y herramientas desde Sevilla y de donde partían lingotes de plata y cargas de algodón. La ciudad del Rímac, en pocos años, pasó de ser un asentamiento improvisado a una capital de más de 8.000 habitantes. La plaza mayor se llenó de tiendas y las calles vieron surgir casas de 2 pisos con balcones de madera tallada. Las mujeres españolas introdujeron costumbres domésticas y modas. Las mestizas y criollas nacían como una nueva clase social. La mezcla cultural se reflejaba en la comida, en la lengua y en la música. Sin embargo, la paz era ilusoria. Manco Inca continuaba resistiendo desde Vilcabamba. Sus guerrillas recordaban a los españoles que el dominio era frágil. Paulo Inca, hermano de Manco y aliado de los Pizarro, servía de intermediario en el Cuzco, pero su autoridad era limitada. Además, los rumores de nuevas leyes procedentes de España, destinadas a proteger a los indígenas y a limitar el poder de los encomenderos, inquietaban a los conquistadores. La corona comenzaba a percibir que los hombres que habían conquistado el imperio podían convertirse en señores feudales incontrolables. Pizarro, pragmático, sabía que la llegada de un virrey era inevitable y buscaba afianzar sus logros antes de tener que rendir cuentas. La consolidación del dominio español en el Perú, con Lima como capital, se basó en una combinación de violencia, negociación y adaptación. Puentes y acequias simbolizaban la construcción de un nuevo orden. Las iglesias levantadas sobre antiguos templos representaban la supuesta victoria espiritual. Pero, bajo las piedras nuevas, latían los recuerdos de los muros antiguos. Pizarro gobernó con mano dura, sancionando abusos cuando amenazaban con rebeliones, pero permitiéndolos cuando se trataba de recompensar a un fiel. Administró la justicia a su conveniencia y manejó el reparto de encomiendas como instrumento político. Su habilidad para equilibrar intereses contrarios le permitió mantenerse en el poder varios años más, pero la tormenta se gestaba entre los herederos de Almagro y los funcionarios enviados por el rey. En los primeros años de Lima, la vida cotidiana estuvo marcada por la mezcla de culturas y por la adaptación al medio. Los españoles introdujeron cultivos como la vid, el trigo y el olivo, que plantaron en huertos experimentales. También trajeron animales domésticos como vacas, cerdos y gallinas, que se sumaron a las llamas y cuyes locales. Los indígenas del valle enseñaron a los recién llegados a pescar en el océano y a cultivar maíz y ají en los suelos húmedos. La gastronomía limeña nació de esa fusión: panes hechos con trigo español, acompañados de pescados sazonados con hierbas andinas.
La construcción de la catedral y de los conventos atrajo a artesanos de toda la región. Ebanistas indígenas tallaron púlpitos y retablos en maderas nobles. Albañiles mestizos mezclaron técnicas ibéricas e incas para levantar bóvedas. Las procesiones religiosas empezaron a recorrer las calles, mientras grupos de danzantes costeños introducían ritmos africanos traídos por los primeros esclavos. En los mercados, las mujeres vendían chicha, frutas tropicales, cerámica y telas. Lima se convirtió en un crisol, donde se cruzaban caminos del interior y del exterior. Las murallas invisibles de prejuicio y de jerarquía coexistían con la cooperación práctica necesaria para sobrevivir en una tierra nueva. La amistad entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, forjada en las selvas de Panamá y en las playas de Tumbes, se quebró irreparablemente en el altiplano andino. El juicio de Almagro fue rápido. Hernando Pizarro exigió su muerte. Francisco aprobó la sentencia para evitar más guerras. El veterano, que había sido socio y amigo, murió por garrote. La ejecución selló la ruptura definitiva entre los conquistadores y desató el odio de los almagristas supervivientes, quienes juraron venganza y comenzaron a conspirar en secreto contra los Pizarro. La batalla de las Salinas no solo decidió a quién pertenecía el Cuzco, sino que abrió la puerta a la tragedia final que aguardaba en Lima. Tras la ejecución de Diego de Almagro, la sombra de la venganza se extendió sobre Lima. Los partidarios del viejo conquistador, apodados los de Chile, no aceptaron el fallo. Su líder se convirtió en Diego de Almagro el Mozo, hijo del ejecutado, un joven ambicioso que había participado en la expedición al sur y que heredó el rencor de su padre. Resentidos por la distribución del rescate y por la pérdida de sus encomiendas, los almagristas se dedicaron a conspirar en la capital. Buscaban aliados entre los descontentos y esperaban el momento en que la figura de Pizarro, envejecida por el poder, mostrara alguna debilidad. Francisco Pizarro, por su parte, seguía gobernando con una mezcla de energía y cálculo. A sus más de 60 años, llevaba una vida austera en su palacio de Lima. Pasaba las mañanas supervisando obras, administrando justicia y recibiendo informes de la sierra. Las tardes las dedicaba a cabalgar por las cercanías y a visitar iglesias. Su cuerpo envejecido recordaba los días en que fue pastor en Trujillo, soldado en la Española y capitán en Panamá. Había acumulado una fortuna considerable y un poder casi feudal en el Perú. La llegada de nuevas disposiciones reales que anunciaban la próxima instauración del virreinato y de las leyes nuevas para proteger a los indígenas comenzó a restarle influencia. Algunos conquistadores, temerosos de perder sus privilegios, se unieron a los almagristas en la clandestinidad. El complot se fraguó en varias reuniones secretas. Hombres como Juan de Rada, teniente de gobernador almagrista, y otros capitanes descontentos juraron derrocar al gobernador. El plan consistía en aprovechar la hora de la comida, cuando la guardia estaba relajada, y Pizarro, acostumbrado a confiar en su seguridad, recibía visitas en su casa. Se fijó la fecha, el 26 de junio de 1541, día de San Juan, un momento en que la ciudad celebraba festividades y la atención estaba dispersa. Los conspiradores se armaron con espadas, dagas y cotas de malla escondidas bajo las capas. También se aseguraron de que los partidarios de Pizarro estuvieran lejos o comprometidos en tareas que les impidieran acudir rápidamente. La mañana de ese día transcurrió con normalidad. Pizarro visitó la catedral, conversó con frailes y se retiró a su palacio para comer. La casa estaba construida de adobe y madera, con un gran patio interior y varias habitaciones. En el comedor, el gobernador se sentó a la mesa con algunos amigos y caballeros. Entre ellos estaba Francisco de Chaves, un fiel capitán y un puñado de criados. Ninguno sospechaba que en las calles cercanas se reunían cerca de 20 hombres armados con el propósito de matarlo. Los almagristas, cubiertos con capotes para disimular las armas, se acercaron a la plaza sin llamar la atención. Algunos testigos luego dirían que se oyeron campanas. Otros, que un criado susurró un aviso sin ser tomado en serio.
Al llegar a la entrada de la casa, los conspiradores empujaron a los guardias y penetraron en el patio. Gritaron: «¡Muera el tirano!» y desenvainaron sus espadas. Los criados huyeron y la confusión se apoderó del salón. Francisco Pizarro se levantó de la mesa y tomó su espada. Tenía casi 65 años, pero su reflejo era aún rápido. Con un movimiento empujó la mesa para crear un obstáculo. Francisco de Chaves intentó cerrar la puerta, pero fue atravesado por una espada. Los almagristas irrumpieron con fiereza. Pizarro, apoyado por 2 o 3 hombres leales, se defendió con valentía, repartiendo estocadas y gritando órdenes. Su experiencia en decenas de batallas se hizo notar. Cada agresor que se acercaba era recibido con un corte o un tajo. Sin embargo, los atacantes eran muchos y determinados. Juan de Rada, uno de los jefes del complot, se lanzó contra Pizarro, mientras otros rodeaban al gobernador. La lucha se prolongó por minutos, que parecieron eternos. Pizarro recibió heridas en el rostro y en los brazos, pero siguió combatiendo. Finalmente, un almagrista logró herirlo profundamente por la espalda. El gobernador cayó de rodillas. Según la tradición, con su propia sangre dibujó una cruz en el suelo y besó sus dedos, encomendando su alma. Los asesinos lo remataron con varias estocadas. La casa resonó con gritos y golpes. Afuera, los vecinos se escondieron o cerraron puertas. Tras matar al gobernador, los conspiradores salieron a la calle agitando espadas y proclamando: «¡Viva el rey! ¡Muera el tirano!». Pretendían ganar el apoyo de los habitantes, argumentando que habían ajusticiado a un usurpador. Pero el miedo paralizó a muchos. Algunos caballeros, leales a Pizarro, al enterarse, se reunieron en la plaza y trataron de reaccionar. Sin embargo, el desconcierto era grande. Los conspiradores se dirigieron hacia el cabildo para intentar tomar el control. El alcalde y los regidores, atónitos, vacilaron. Pronto se corrió la voz de que la corona había sido atacada en la figura de su gobernador y que los almagristas buscaban instaurar un régimen propio. La ciudad quedó en suspenso. Gonzalo Pizarro y otros partidarios, al saber del crimen, marcharon hacia la capital con sus tropas. Los conspiradores, faltos de apoyo popular, se atrincheraron en la fortaleza de Lima. Los refuerzos leales sitiaron a los asesinos y tras breves combates los vencieron. Diego de Almagro el Mozo y sus secuaces fueron capturados. Juan de Rada murió durante el enfrentamiento. Los cabecillas fueron juzgados sumariamente y ejecutados, la mayoría por decapitación. El cadáver de Pizarro recibió sepultura en la catedral que él mismo había mandado construir. Su tumba se convirtió en un lugar de disputa y de leyenda. Durante años se murmuró que su cuerpo yacía en secreto en algún rincón, lejos de los ojos de sus enemigos. La muerte violenta de Francisco Pizarro en su propia casa cerró la vida de un hombre que había pasado de pastor analfabeto a gobernador de uno de los territorios más ricos del mundo. Su asesinato no fue solo el ajuste de cuentas de una facción, también simbolizó el final de la etapa de los conquistadores autónomos. Pocos meses después llegaron al Perú el virrey Blasco Núñez Vela y las llamadas leyes nuevas que limitaban el poder de los encomenderos y buscaban proteger a los indígenas. Los hijos de los conquistadores se encontraron con un régimen más regulado. La violencia con la que se mató a Pizarro dejó una marca en la memoria de Lima. Cada año, en torno al 26 de junio, algunos recordaban la escena con miedo, otros con satisfacción. Las casas de adobe del casco viejo guardaron ecos de aquel grito que precedió al último combate del veterano extremeño. Los detalles del complot revelan la complejidad de la política colonial. Los conspiradores se reunían en casas discretas, como la del licenciado Juan Velázquez de Barriales, donde analizaban mapas de la ciudad y discutían las debilidades de la Guardia. Algunos de ellos eran antiguos amigos de Pizarro, que se sintieron traicionados por la ejecución de Almagro. Se cuenta que, en la víspera del ataque, uno de los conjurados dudó y quiso abandonar el plan, pero fue amenazado de muerte si no participaba. El odio superaba al miedo. Durante el ataque, Pizarro demostró la misma valentía que en tantas batallas anteriores. En las semanas posteriores al asesinato, la ciudad vivió en tensión.
Las autoridades improvisaron juicios rápidos contra los conspiradores. Algunos fueron ejecutados en la Plaza Mayor, otros enviados a España para ser juzgados por el Consejo de Indias. La cabeza de Diego de Almagro el Mozo fue exhibida como advertencia. Las casas de los almagristas fueron confiscadas y repartidas entre los fieles a los Pizarro. Sin embargo, la violencia no consiguió borrar la división. Muchos habitantes murmuraban que la muerte de Pizarro había sido justa retribución por sus abusos. Otros lloraban la pérdida del caudillo que había fundado la ciudad. La llegada del virrey, años más tarde, pondría fin a la era de los conquistadores, pero la memoria de aquel día de junio de 1541 perduraría como una herida abierta. La figura de Francisco Pizarro ha generado admiración y condena a partes iguales. Para algunos cronistas de su tiempo y para ciertos sectores de la historiografía posterior, fue un héroe que, con valentía y astucia, derrotó a un imperio poderoso y abrió el camino al mestizaje y a la evangelización. Para otros, fue un aventurero brutal que traicionó pactos, saqueó templos y derramó sangre inocente. La verdad se encuentra en la tensión entre ambos relatos. Pizarro encarnó la mentalidad de su época, la búsqueda de gloria, fortuna y salvación religiosa, entrelazadas con la violencia y con una visión eurocéntrica que no comprendía la complejidad de las culturas americanas. Su legado es visible en la geografía y en la historia social del Perú. La fundación de Lima definió el eje político del virreinato durante siglos, desplazando al Cuzco de su centralidad. Las estructuras administrativas, las encomiendas y las relaciones entre criollos e indígenas se originaron en la era pizarrista. El enfrentamiento con Almagro y la posterior guerra civil fueron preludio de las numerosas rivalidades entre conquistadores que caracterizarían la primera generación colonial. La ejecución de Atahualpa y el incumplimiento del Trato del Rescate dejaron en la memoria andina una huella amarga que alimentaría rebeliones posteriores, desde la de Manco Inca hasta la insurrección de Túpac Amaru II en el siglo XVIII. Para los descendientes de los pueblos conquistados, Pizarro simboliza el inicio de una era de explotación y de resistencia. La caída del Tahuantinsuyo no solo fue un cambio de dinastía, sino una alteración radical de la cosmovisión. Los templos del sol se convirtieron en catedrales, las divinidades fueron demonizadas y la lengua quechua perdió prestigio frente al castellano. Sin embargo, la cultura andina no desapareció, se adaptó, se ocultó y resurgió en sincretismos religiosos, en tejidos, en relatos orales. La memoria de la traición de Cajamarca y de la muerte del Inca se transmitió como un aviso sobre la confianza en los extranjeros. La figura de Pizarro, vista desde esa perspectiva, es la de un invasor cuyo éxito se basó en la audacia y en la explotación de divisiones internas. Desde el punto de vista global, la conquista del Perú transformó el mundo. Los metales extraídos de los Andes alimentaron la economía europea, financiaron guerras y llenaron tesorerías. La plata de Potosí, descubierta pocos años después, convirtió a España en una potencia y alteró el equilibrio monetario internacional. Pizarro fue uno de los hombres que abrió esa corriente de riqueza, pero también abrió las compuertas de la violencia colonial, epidemias, sistemas de trabajo forzado y despojos que diezmaron poblaciones enteras. La ambivalencia de su legado explica por qué su nombre figura en estatuas y calles, pero también por qué muchas comunidades indígenas lo recuerdan con resentimiento. En el recuerdo popular, Pizarro aparece como un personaje de leyenda, un viejo y pobre pastor que, sin saber leer ni escribir, se convirtió en gobernador y fundó una ciudad, un soldado terco que sobrevivió a naufragios y a selvas para conquistar montañas, un hombre capaz de grandes gestos de valentía y de actos despiadados. Su vida resume la paradoja de la conquista, la mezcla de heroísmo y de brutalidad, de fe sincera y de avaricia.
Estudiar su trayectoria implica reconocer la complejidad de la historia, evitando simplificaciones que lo eleven a santo o lo reduzcan a monstruo. Hoy, las ciudades que él tocó siguen levantándose. En Trujillo, su estatua recuerda al hijo pródigo que emigró para buscar fortuna. En Lima, el trazado que él mandó dibujar se adivina bajo los rascacielos y las avenidas modernas. En Cuzco, las piedras milenarias que presenciaron su entrada aún resuenan con las pisadas de turistas que preguntan por él y por el Inca. Las montañas y los ríos que fueron escenario de su aventura permanecen indiferentes al juicio humano, y en las narraciones de abuelos y en los libros de historia, su nombre sigue generando debate. Tal vez más que juzgarlo, la enseñanza de su vida sea recordar que el poder y la ambición, cuando no se moderan por la justicia y la empatía, dejan huellas de dolor que perduran por siglos.